bendiga, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo segmento que hemos titulado Caminando con propósito, inspirados en tu historia. Así es, bienvenidos, mi nombre es Diego Medina y también soy el presentador de este nuevo segmento. Es para mí un placer estar hoy ante ustedes. Y bueno, el día de hoy les traemos un invitado de honor, un invitado de lujo. Con ustedes, el actual presidente de jóvenes, Carlos Salazar. ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Saludos! Diego, Dios te bendiga, Vicky, Dios te bendiga. Un placer estar aquí. Cuénteme. Bienvenido, Carlos. Gracias. La verdad es que qué placer, ¿verdad? El de nosotros poder tenerte aquí. El presidente que yo creo que todos lo queremos mucho, todos lo conocen, imposible no que este niño pase desapercibido definitivamente. Así es, nosotros nos sentimos afortunados de tenerlo, Carlos. Y bueno, él va a compartir hoy unas experiencias que nunca antes se han visto, que nunca antes se han escuchado. Y por lo tanto ese segmento es tan especial. Les traemos hoy un par de preguntas de las cuales lo van a poner a temblar un poco. ¡Tanananan! No, la verdad es que lo que queremos es que nos compartas tu historia, cómo fue que llegaste a la iglesia, cómo fue que comenzó tu servicio, cómo te desenvolviste, cómo fue que decidiste servir, que decidiste ser presidente de jóvenes, si lo imaginaste en algún momento que ibas a desempeñar ese rol tan importante dentro de la junta directiva de los jóvenes. Pero vamos a comenzar con la primera pregunta. No, tranquila, esta está fácil. Ahora, contanos, Carlos, cómo fue que llegaste a la iglesia. Bueno, Dios les bendiga, jóvenes. Es un placer, ¿verdad? Para todos, adultos, padres de familia que nos están viendo en este segmento. Un placer para mí, Diego, Victoria, estar aquí. Por decir así que cómo llegué, no sería cómo me llegaron, mejor dicho. ¿Verdad? Cómo me llegaron, porque básicamente en la iglesia estoy desde que nací, Vicky. Desde que nací, mis padres se encargaron de llevarme y de jalarme las orejas y llevarme para la iglesia. Entonces, básicamente, desde que nací, estoy en la iglesia central y lo cual para mí ha sido una gran bendición. Pues aunque mis padres me llevaran a la fuerza, es una gran bendición. Me imagino que ha sido un camino muy difícil el que ha atravesado, pero que sin duda ha valido la pena. ¿O qué piensa usted al respecto? No, la verdad que sí, ha sido muy difícil porque desde que uno es un infante, uno normalmente ha tenido que padece de muchas cosas, de complejos, de como le llaman hoy en día, ¿no? El bullying en esos momentos, porque uno cuando es niño pues hay inseguridades en nuestras personalidades y todavía no se ha desenvuelto lo que es el carácter y muchas cosas más. Entonces sí ha sido muy difícil. Creo que para la mayoría de nosotros como humanos es difícil llegar a esas instancias, pero bendito sea Dios que la palabra del Señor y que han estado ahí formándonos desde escuela bíblica, eso ha fortalecido de una u otra manera y bueno, y seguimos caminando. Amén. ¿Y cómo eras de niño? ¿Eras de esos niños que sus papás lo llevaban a la iglesia y se sentaba y estaba quietecito escuchando la prédica? ¿O eran de esos niños que los tenían que pellizcar para que se estuviera quieto? Bueno, era un niño muy bonito, a mí me sacaron en calendarios, ¿verdad? No sé si eran calendarios de UNICEF, pero por ahí salía. Era realmente, si lo digo con mis palabras, yo creo que los hermanos que me conocen desde muy pequeño me van a desmentir porque yo tranquilo no era, hermano. Yo era un niño tremendo. Era un niño que no se quedaba quieto, era un niño que andaba para arriba y para abajo donde los hermanos sugieres. Yo no sé por qué siempre los hermanos me jalaban las orejas. Pero no era quieto, Vicky. Yo realmente era muy tremendo. Y aún en el aula de clases de escuela bíblica tenía muchos problemas porque era muy inquieto. Era un niño, yo creo que de toda la iglesia solo habíamos como tres. Yo les puedo decir el nombre de los otros dos, pero no me quiero meter a problemas, ¿verdad? Pero éramos tremendos, no éramos niños quietos. Pero eso sí, éramos obedientes porque respetábamos mucho la autoridad de nuestros padres, ¿verdad? Y a pesar de que no nos gustaba estar en el lugar, entonces nos sometíamos a la autoridad de ellos. Entonces nos enseñaron con palabra, con unas grandes varas, donde nos corregían mucho. Además, las llevaban a la iglesia y nos daban en la Ahí iglesia. les daban en la iglesia. Sí.
Sí, sin duda a nosotros siempre nos conmueve y nos atrae esa energía que te caracteriza y claro, nosotros hemos compartido, bueno, yo personalmente he compartido varias experiencias con el hermano y realmente así como ustedes lo ven, él así es, cada día de su vida siempre se le nota que hay alegría, que hay ganas de hacer contenta a las personas y creo que eso es una característica que a todos nos encanta en un ser humano y sobre todo más en alguien que está siempre dispuesto a ayudarnos, a aconsejarnos. Así que bueno, pasemos a la siguiente pregunta, Vicky, no sé qué tenés por ahí. Ok, Carlos, vamos con la segunda pregunta entonces. Si de niño eras así bien, bien tremendo, en que te andaban jalando las orejas, que te tenían que andar peñiscando, sentando y todo eso, ¿en qué momento vos ya empezás a relacionarte con Dios, a tener una relación con Dios, a comportarte verdaderamente? Es complicado en tener una fecha exacta, porque yo me acuerdo en el año de 1800, no, broma, pero es complicado, Vicky, porque yo recuerdo que en la infancia, entrando casi a la adolescencia, es cuando empezamos a ver un poco con más seriedad el asunto, porque siendo niños teníamos muy buenos maestros y nos enseñaban la palabra, en casa también nos enseñaban la palabra. Pero cuando fuimos creciendo, ya casi llegando entre un niño y un adolescente, entonces es cuando te empiezan a presentar la palabra de otra manera. O sea, no sé si me doy a entender, es decir, como que más profunda, como que más intensa. Entonces uno ya va viendo ciertos aspectos en el que uno va a ir, en los que tiene que ir mejorando. Entonces yo creo que más que todo es entre la transición de niño a adolescente. Creo que ahí es donde uno empieza ya más o menos a darse cuenta de cuál es el caminar que uno debería ir. Cuando ya se da cuenta cuando es lo bueno y lo malo en este punto. Sí, wow, qué interesante. También te quería preguntar, ¿sentiste que hubo un cambio en vos? En ese momento, ¿sentiste que surgió, por ejemplo, que tenías que demostrar más compromiso a la hora de estar en el camino del Señor? ¿O te estabas tomando todo tan tranquilo? ¿Cómo te sentías en ese momento? Yo creo que así sería, creo que era más tranquilo porque todavía no tenía lo que era la responsabilidad en este caso. O sea, no sabía lo que me deparaba el futuro, entonces venir de una transición de niño a adolescente es como que todavía no tenemos claro, no tenemos enfocado cuál es el camino, ¿verdad? Entonces es bien complicado, creo que nos dejábamos llevar más por el juego, ¿verdad? Por el estar en reunidos con los amigos de la iglesia, que llegábamos, me acuerdo que una de las cosas que nos motivaba, y creo que los que estamos en la central y que fueron niños en clase, una de las cosas que nos motivaba, y les voy a ser honesto, era el pan blanquito con frijolitos, mantequilla y lactimalta en ese momento. Entonces, más que todo, eso se aprovechaban, creo, los hermanos que nos daban en clase, nos daban el alimento y nos daban la palabra, ¿verdad? Pero como me preguntaba Diego, en ese momento realmente uno vive el momento, vive el día a día, todavía no hay un enfoque, no hay un camino que uno decir, no, por aquí voy a ir, porque creo que es una etapa que uno va creciendo tanto en la parte física como en la parte espiritual. Sabemos, Carlos, que tu abuela influyó mucho en tu vida, te marcó mucho. ¿Cuál crees vos que sería o qué es lo que más recordás de la hermana Olga? Bueno, tantas cosas, acordarme No, vos me querés hacer llorar, vos me querés hacer llorar. Acordarme de mami Olga, tener tantos recuerdos de ella, cómo nos puso en el camino del Señor, cómo ella fue un ejemplo a seguir. O sea, me marcaron tantas cosas de ella, Vicky. Si me pones a decir de qué me acuerdo de ella, me acuerdo de tantas cosas que... Una de las cosas que yo les he comentado, creo, a los jóvenes, una de las cosas que le he comentado a los jóvenes, era de que cuando yo era un adolescente, hablando de la transición que me preguntaba Diego, cuando era un adolescente me acuerdo que mi abuela, que sé que ahora está con el Señor, nos llevaba, me llevaba, mejor dicho, ella trabajaba en el mercado y me llevaba a vender al crédito, a personas, a lugares como Potreríos, Villanueva, íbamos a todos lugares, y donde ella iba, ella le platicaba del Señor a quien sea. Entonces yo siendo un adolescente,
¿verdad? Que ya me empezaban a gustar las muchachas, ¿verdad? Ella le hablaba aún a jovencitas de más o menos de mi edad. Yo le decía mami, porque yo le decía mami, no le decía abuela. Entonces, mami, le dejan andar hablando a la gente del Señor. Ay, hijo, me decía él, hay que hablarle del Señor a la gente porque es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces, es una de las cosas que a mí me ha impactado mucho. Ella nos enseñó a poder hablarle del Señor a quien fuese, ya sea que nos rechazara o no. Entonces, yo creo que ella aplicaba ella de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, ella eso se lo tomó yo en pecho. Ella llevó mucha gente a la iglesia y creo que es una de las cosas que más, bueno, recuerdo muchas. No terminamos hoy esta entrevista si empezamos a hablar de mi abuela, pero es una de las que más recuerdo y que todavía las tengo latentes ahí. Sí, wow, creo que, bueno, me imagino yo que gracias a eso se debe el que seas tan amigable con nosotros y con todos, creo que los que lo conocemos, damos cuenta de que él es muy amigable y siempre está tratando de sacarte plática, haciéndote reír. Entonces, ¿creemos que puede ser por parte de ella esa ganas siempre de generar un contacto con la persona y hacerla sonreír o sacarle un tema para poder platicar? Wow, creo que es una pregunta muy importante la que me está haciendo Diego, porque yo creo que sí, uno de los, la formación en el hogar ahí donde te forman el carácter y muchas cosas, pero creo que una de las situación que me llevó de repente a ser así como dice Diego, es ver que yo tuve esa necesidad. Cuando yo era un adolescente y cuando yo era un muchacho, nadie me daba este tipo de atención. Entonces, en la iglesia éramos como ceros en la izquierda, como que éramos los adolescentes, éramos los tremendos, los que hacíamos relajo, no nos tomaban en serio. Entonces, al ver que yo tuve esa necesidad, vengo ahora a aplicar lo que yo no quiero que ustedes vivan, lo que yo viví, sino que quiero hacerlos sentir bien y que no sea yo tal cual como persona, digo, sino que sea la gracia de Dios y el amor de Dios, que uno les ama como cuerpo de Cristo, que uno les quiere, que uno está al pendiente de ustedes y hacerlos sentir bien, porque yo creo que ustedes lo han vivido cuando han sido unos adolescentes y nadie les paraba bola y que de repente les miraban solo los errores. Creo que todos nos habíamos sentido mal. Entonces, yo pasé por ahí y no quiero que los demás jóvenes vivan esto. Te voy a hacer otra pregunta, que yo sé que después me vas a decir por qué me preguntaste eso, pero creo que es muy importante esa pregunta que te voy a hacer, porque yo sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo que de repente no se criaron con su mamá, no se criaron con su papá, tuvieron esta falta, ¿verdad?, de figura paterna o de figura de sus padres. ¿Cómo fue tu niñez sin tus papás? Complicada, difícil, muy duro, muy duro. Yo viví con mi mamá y con mi abuelita, con mi abuela, que son las que me terminaron de criar, y yo no tuve a mi papá, yo no tuve papá en casa. No tuve una figura paternal. Entonces se podría decir que mi abuela y mi mamá fueron papá y mamá para mí. Entonces no hubo así como que una autoridad varonil dentro de la casa. Entonces este tipo de ausencias me vinieron a repercutir y afectar mucho en mi vida en escuela, en primaria. En primaria, si ustedes se van a la colonia Fecitrán y van a preguntar a escuelas Hexemaní, para ser específico, preguntan por Carlos Salazar, no creo que les den buena reseña. Era muy peleón, muy tremendo, pero me vine a dar cuenta ya grande, ya cuando empecé a madurar, que realmente era una necesidad que tenía. Yo me comportaba, para mí, por ejemplo, para mí una de las cosas más difíciles en mi infancia era cuando se celebraba el Día del Padre. Para mí celebrar el Día del Padre, esa semana era la semana que yo más me portaba mal. Porque había un celo en mí al ver que mis compañeros, bueno, ustedes saben que antes acostumbraban en llevar a los papás a las escuelas, celebrar, a reventar piñatas, comer pastel y todo. Entonces imagínense que todos los muchachos tenían su papá al lado, pero yo no. Yo no, o sea, para mí, a veces ni mi mamá podía porque ella trabajaba. Entonces mi abuela igual también trabajaba, entonces me tocaba irme solo para allá. Entonces criarse sin papá es bien difícil, es complicado. Pero bendito sea el Señor, Vicky y Diego, que estuvo siempre guiando a mi abuela y a mi mamá, y ellas
de una u otra manera se puede decir que llenaron ese vacío no se llena, porque más adelante en la vida mía esto me afectó mucho la ausencia de mi padre, y, y creo que muchos de los que no tienen papá se sienten identificados con esto, ¿verdad? Y porque esto afecta. Nadie, la gente que dice, no, esto no afecta, que no, se creó sin papá. Sí, no, ahí se va a formar. No, afecta mucho. Entonces, fue muy duro, sí, fue muy duro, pero bendito sea el Señor. Por la insistencia de mi abuela y de mi mamá, estuvimos siempre en la iglesia. No, qué difícil. Me conmueve escucharlo a Carlos, porque es cierto, o sea, quizás hay jóvenes aquí que ahorita están viendo esto y se sienten tan identificados, pero también jóvenes, bueno, miren su ejemplo, nunca se apartó y siempre hubo alguien detrás de él, orando por él, siempre hubo alguien detrás de él, interesado en él, para que él siguiera en este camino. Entonces es algo muy bonito, Carlos, gracias por contarnos esas experiencias que sin duda pues a nosotros nos mueven. Y bueno, Vicky, no sé vos qué tenés que comentar acerca de lo que Carlos acaba de mencionar. Solamente que nos contés, Carlos, cómo fue que te afectó tanto no tener esa figura de un papá, pues, porque sabemos, te pregunto porque yo sé que hay muchos jóvenes que de repente se sienten solos, que de repente sienten que no tienen la atención de sus padres, por decirlo así. Bueno, vos nos comentabas que te ponías más tremendo, que te portabas mal. Entonces, ¿cómo fue que superaste esta etapa de tu vida? Bueno, superarlo en ese momento para mí era imposible. Porque no sabía hacia dónde me llevaba esta situación. Yo me acuerdo, Vicky y Diego, que hubo un momento en el que yo me puse muy más tremendo, como decías ahorita, que te ponías, ¿cómo era yo en ese momento? Era muy tremendo, me portaba mal, era malcriado, porque lo que yo necesitaba era atención. O sea, yo no sabía que necesitaba atención, y el por qué me comportaba así. Me vine a dar cuenta ya cuando maduré, cuando ya la vida me cambia. Pero para mí, en ese momento yo no sabía que lo que yo me comportaba y lo que yo hacía y decía era para llamar la atención, para decirle al mundo, aquí estoy, mírenme, aquí estoy, porque de repente mi madre pasaba ocupada trabajando, mi abuela también pasaba trabajando, mis tíos trabajaban, entonces yo estaba solo con mi hermano menor en ese momento, entonces era complicado, entonces yo hasta me portaba mal hasta con mi hermano, porque yo quería la atención de mamá, yo quería la atención de una figura paternal, entonces era complicado para mí en ese momento. Cuando vengo a superar, cuando me vengo a dar cuenta, no a superarlo sino a darme cuenta. Antes en la iglesia se hacían viajes a Guatemala, con los jóvenes, donde se hacían, me recuerdo que el One Day, me recuerdo que se hacían congresos de jóvenes en Guatemala, y una vez con una gran dificultad se me permitió ir a Guatemala, Me acuerdo que hablaban de los padres. Estaba predicando el hermano Héctor Nufio y hablaban de los padres. Cuando yo empecé a escuchar la prédica, Vicky, de los padres, o sea, más que todo de papá, dije yo, ¿para qué vine a esto? ¿Para qué vine aquí? Dije yo, si yo no quiero saber nada de papá, o sea, ¿por qué? Yo no vengo a esto. Yo quiero conocer el país, porque era la primera vez que iba a Guatemala, quiero conocer la gente, su cultura y todo, pero el hermano empezó a hablar de papá. Y dije yo, papá aquí, que papá por allá. Entonces, para mi papá era alguien que nos había abandonado, para mi papá era alguien que no merecía mi perdón. Y yo decía que lo había perdonado en mis adentros, pero el Señor es grande, tenía un propósito en ese momento, y sucedió que todo llegó a la administración. Cuando empiezan a administrar, dicen que pasen los jóvenes. Yo sentí que nos habían forzado a pasar adelante. Ven, y como nosotros éramos extranjeros, la gente ponía los ojos en nosotros. Yo me acuerdo que cuando pasé al frente, alguien se me acercó, me abrazó y empezó a orar por mí. Y yo solo me acuerdo de estas palabras que me dijo: yo soy tu papito. Ay, yo les digo que cuando me dicen yo soy tu papito, miren hermano, yo sentí en mis adentros que algo se quebró.
yo sentí como que habían agarrado un jarrón de porcelana o algo y lo tiraron al suelo y lo hicieron 1000 pedazos. Fue para mí tan duro escuchar "Yo soy tu papito", y sentí un abrazo tan tierno que yo sentí que era mi papá el que me estaba abrazando. Lo que les quiero decir que pasaron creo que horas ahí, yo pasé llorando y llorando y llorando. Y cuando terminó la administración, yo abro mis ojos y ya no había mucho, la gente estaba repartida, haciendo sus cosas porque ya había terminado la reunión. Pero yo empecé a buscar quién era la persona que había orado por mí. Yo estaba interesado en saber quién oró por mí, quién oró por mí. Lo increíble, o sea, esto es de película, además deberíamos de hacer un libro. Esto es de película. Imagínense que cuando a mí me dicen, que alguien que me conocía, mira, el hermano fue que oró por vos, el hermano me decía, cuando yo llego, miren, jóvenes, era un hermano que tenía impedimentos físicos. Él no podía caminar con facilidad. Tenía, me recuerdo, sus bracitos torcidos. Él estaba impedido, por así decirlo, físicamente él estaba impedido. Pero ese hombre lo utilizó tanto Dios en la administración, que cuando yo platiqué con ese hombre no tenía impedimento. Ese hombre era tan feliz, ese hombre tenía a Dios en su vida, y él fue el que Dios usó para ministrarme. Fue ahí cuando la vida me empezó a cambiar en base al sentir esos sentimientos encontrados en contra de mi padre y en el por qué me había mandado. En parte yo también culpaba a mi madre en ese entonces, porque decía, por tu culpa se fue. Y yo no sabía tampoco, porque como era un niño, y ustedes saben que uno de niño, no decir, mamá, por tu culpa se fue mi papá, o sea, no, porque son vidas de adultos que uno desconoce en ese momento. Entonces, en Guatemala, por misericordia del Señor, es cuando me empezó a cambiar la vida en sentimientos encontrados. Obviamente, atrás de todo esto, venía la vida de problemas, de mal comportamiento, mal hablado, me peleaba con los maestros. O sea, cuando les digo me peleaba, era pelearme hasta físicamente con los maestros, tiraba pupitres. Yo sentía que todo el mundo estaba en mi contra. Yo sentía que todo el problema era Carlos Salazar, y entonces yo iba y me desquitaba a mi manera. Yo quería hacer justicia a mi manera. Entonces toda esa serie de eventos me llevaron a ese momento, y bendito sea Dios, el Señor empezó a cambiarme la vida desde ahí. No que todo me cambió, empezó a cambiar porque empezaron otros procesos difíciles en la vida mía. Sí, wow. A veces escuchar todas estas experiencias a mí personalmente me asombra demasiado, porque digo, wow, qué increíble es Dios y cómo Dios actúa. Y todas estas experiencias, jóvenes que nos estén escuchando, siempre pónganles atención, siempre ustedes también traten de crear su camino y traten de ustedes juntar su experiencia, porque las experiencias como las de Carlos sin duda que pueden tocar a más de una persona. Y bueno, Vicky, avanzando, creo que tenés un poco más ahí por preguntar. Sé que Carlos todavía no se ha cansado de contarnos su experiencia. Bueno, ¿qué tenés por ahí, Vicky? Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo nos vas a llevar a Guatemala? Ahorita con el problema que tenemos con la pandemia y todo eso, dentro de poco, Vicky, como en el 2050 más o menos arrancamos para allá. Yo sé que hay muchos jóvenes que quieren que vayamos a Guatemala, no solo yo. La siguiente pregunta que nosotros tenemos, Carlos, vos nos comentabas que sentías que todo el mundo estaba en tu contra. Entonces yo te pregunto, ¿en algún momento de que vos te sentías solo, que no te prestaban atención o que sentías que todo el mundo te estaba llevando la contraria, en algún momento te inclinaste hacia algún vicio o tenías malos amigos, malas influencias que te incitaban a hacer cosas malas? Ok, Carlos, antes de que avancemos, chao, yo sé que la entrevista está súper interesante, yo sé que quieren seguir viendo más, pero les sugiero continuar viendo el siguiente episodio de Caminando con Propósito. Nos vemos en la siguiente.